Dios las puso allí, fíjense bien, a Fidel Castro con su gobierno, porque está sirviendo a Dios para el bien del pueblo cubano. Es increíble, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Pero fíjense bien, hermanos, lo que sucedió. Y esto yo lo escuché hace años de mi pastor es cubano, el pastor René Fernández. Y él estaba diciendo que hace muchos años, antes de que entrara la revolución allá en Cuba, y en Cuba, hermanos, era una cuna, hermanos, sobre todo en La Habana, en ciudades grandes, Santiago y La Habana, donde había, hermanos, un libertinaje a un nivel muy grande. Había ciertos, unos cabarets donde se promovía la prostitución, el aborto, hermanos, cuando en aquel entonces era ilegal en los Estados Unidos, allá en Cuba se practicaba como si fuese cualquier cosa. Entonces muchos americanos iban hasta Cuba, iban a los casinos, a los cabarets, iban y se divertían, hermanos, en las borracheras, en todo lo que hacían por allá, practicaban los abortos y regresaban a Estados Unidos. Y entonces, hermanos, había todo ese tipo de cuestiones allí. Entonces, yo creo, bueno, como el pastor lo había mencionado, él dijo, yo creo que Castro fue enviado por Dios al pueblo cubano para poder apretarles un poquito el cinturón, poder sacudir al pueblo cubano por lo que ellos estaban haciendo. Y mire, vemos el resultado ahora, después de muchos años, hermanos, de un gobierno dictatorial de esa forma. Ahorita el pueblo cubano, hermano, tiene un hambre y una sed de Dios. Muchas iglesias se están levantando y hay un avivamiento del pueblo cubano. Y gloria a Dios por eso. Entonces vemos el resultado de que Dios tenía un plan, hermanos, con este gobierno que entró, para llamar la atención al pueblo cubano. Hace unos años atrás, bueno, cuando en nuestro país, en México, se declaró la guerra al narcotráfico, se levantó una ola de violencia, sobre todo en algunas ciudades en particular. Donde yo soy, en Monterrey, se levantó, hermanos, una ola de violencia muy grande, muy grande. Y fíjense, curioso el asunto, porque los cristianos nos preguntamos, pero ¿por qué Monterrey, una ciudad tan evangelizada, por qué se estaba viviendo una zona de violencia así tan grande? Hermanos, pero eran barbaridades las que estaban pasando. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Y yo creo, hermano, yo hablé con varias personas que habían salido de Monterrey debido a la situación y llegaron hasta acá, hasta Canadá, buscando algún tipo de refugio o asilo político, más bien refugio. Ellos llegaron hasta acá y yo les decía, mira, yo creo que en Monterrey lo que está sucediendo es esto. Todo lo que está sucediendo en Monterrey y en México es una respuesta a nuestras oraciones. Luego se me quedaban viendo con una cara de intriga. Decía, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo que lo que está sucediendo, toda esa habla de violencia es una respuesta a nuestras oraciones? Yo le decía, mira, muchas iglesias en México, muchos cristianos estamos orando por un avivamiento. Por un avivamiento. Y hermanos, tenemos que tener claro que un avivamiento no va a llegar, hermanos, muchas veces si no hay una persecución. ¿Ves? Y mira, hermanos, debido a esta ola de violencia, los cristianos se hicieron más fuertes todavía, se levantaron más iglesias de cristianos siguió floreciendo. Te digo lo que sucedió en Cuba también. Entonces tenemos que entender, hermanos, de que muchas veces no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. Y entonces, hermanos, Dios usa gobiernos de ese tipo para traer un juicio a la nación y también para despertar más la conciencia de la necesidad de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en los Estados Unidos en septiembre 11 del 2001? Cuando aquel atentado terrorista, con aquellos grupos terroristas islámicos que vinieron y tumbaron el World Trade Center, las Torres Gemelas, pues, mucha gente estaba buscando al Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, estas cuestiones muchas veces nos ayudan para acercarnos más a Dios. Miren, hermanos, voy a leerles un pasaje en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, hermanos, está hablando acerca de Asiria. Ahora, Asiria, hermanos, en aquel entonces, en los tiempos de Isaías, era un imperio, hermanos, muy grande. Ahora, Asiria era una nación pagana a más no poder. Y miren lo que sucede, dice así, oh Asiria, versículo 5, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Te mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ahora, el Señor no está a favor de Asiria, pero
él está diciendo que estaba mandando a Asiria a una nación pérfida, a una nación pérfida quiere decir desleal o infiel. Está hablando de la nación de Israel. Dice, aunque él no lo pensará así, estamos hablando de Asiria, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria. Como hice a Samaria y sus ídolos, ahora también hacía a Jerusalén y a sus ídolos. O sea, esto es lo que estaba diciendo Asiria. No. Básicamente, parafraseando y revisando otra vez esto, está diciendo, mira, Calno fue como Carquemis, Samad como Arfar, Samaria como Damasco. Así que Jerusalén también yo voy a ir, las voy a tomar, los voy a citar y van a ser míos. Versículo 12 dice, pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez y de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como unidos las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni gaznase. Versículo 15 dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces, hermanos, fíjense bien lo que está pasando aquí. Básicamente es esto. Asiria pensó que ellos eran muy poderosos, y lo eran muy poderosos. Y él dijo, el rey de Asiria, no, Jerusalén yo lo voy a tomar para mí. Si yo pude tomar Calno, si yo pude tomar Amad, si yo pude tomar Samaria, como Damasco, como Carquemes y como yo también voy a tomar Jerusalén. Y él se ensoberbeció y vino, hermanos, hasta Jerusalén y los tomó. Y fíjense, pero algo interesante, no hasta Jerusalén, perdón, hasta Israel, pero fíjense, hermanos, lo que sucede, algo interesante, que el Señor Dios, Él es el que estaba actuando detrás de todo esto. El Señor dijo, le mandaré contra una nación pérfida. O sea, Dios lo había mandado. Y él sin darse cuenta de que estaba haciendo todo, hermanos, a favor de Dios. Pero, hermanos, esto no quiere decir que el Señor está de acuerdo con las prácticas de Asiria. Y nuevamente aquí lo está diciendo otra vez, que el Señor iba a castigar la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y lo hizo también. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es de que no necesariamente Dios estaba de acuerdo con el gobierno romano. Dios no necesariamente está de acuerdo con la política de Fidel Castro. Y Dios no necesariamente está de acuerdo con la política de aquellos gobiernos corruptos. Y Dios en su debido tiempo va a juzgar a estos líderes corruptos. Quiero que quede bien claro esto. O sea, no estoy diciendo que ellos son buenas personas, no. Dios los está usando con un propósito. Y nuevamente, hermanos, vuelvo y repito, allá en Romanos capítulo 13, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Recuerda, hermano, el pasaje que es muy citado por muchos cristianos cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que estoy diciendo aquí, hermanos, que incluso aquellos gobiernos corruptos, aquellos gobiernos dictatoriales, son siervos de Dios, aunque Dios no esté de acuerdo con sus políticas gubernamentales, Dios los está usando con un propósito para nuestro bien. Aunque nosotros no veamos en este momento nuestro bien, ¿cómo es posible que sea nuestro bien que este gobierno sea corrupto? Bueno, es que Dios tiene un propósito que tal vez no estamos viendo en este momento, pero a lo mejor a través de su gobierno Dios va a traer más gente a Cristo. El Señor a través de su gobierno va a traer, si no es una mejor economía, pues a lo mejor va a traer un avivamiento a nuestro pueblo. Entonces tenemos que tener
esto en mente. Y por eso, hermanos, debemos de tener respeto a nuestras autoridades. El Señor dijo aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo creo que esto también, hermanos, incluye a nuestros jefes en el trabajo. Pero el tema que estamos hablando aquí, el contexto que, aunque se aplica también a jefes de nuestro trabajo, estamos hablando acerca del gobierno específicamente. Hay, hermanos, fíjense que se me está viniendo a la mente otro pasaje que lo voy a comentar aquí, que es en Daniel capítulo 2. Bueno, Daniel le dijo a Nabucodonosor, fíjense bien, Nabucodonosor, hermanos, que había también sido usado por Dios para traer a la nación de Judá en cautiverio hacia Babilonia. Y cuando estaba ya Daniel, hermanos, interpretando el sueño de Nabucodonosor, Daniel viene y le dice en el capítulo 2 de Daniel, el versículo, aquí está 20, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Después dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Nuevamente, fíjate bien, aquí Daniel está diciendo en la cara a Nabucodonosor, básicamente le está diciendo, mira Nabucodonosor, si tú eres rey, es porque Dios te puso como rey. Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes, hermanos. ¿Ves? Entonces, no estoy muy contento con el gobierno que tenemos aquí en Canadá ahora, pero vamos a dar gracias a Dios porque tenemos un gobierno liberal, aunque yo no estoy de acuerdo con sus políticas y yo no creo que Dios tampoco esté de acuerdo con las políticas de ese gobierno. Pero sí lo sé de que ese gobierno es un servidor de Dios y Dios permitió que estuviera en el poder. Entonces, por eso, tenemos que someternos a las autoridades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al someternos a las autoridades? Dice así, versículo 6, por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos míos, tenemos que pagar nuestros tributos, tenemos que pagar nuestros impuestos. Tenemos que respetar las leyes que están establecidas. Las leyes de tráfico, por ejemplo. Hermanos, si la ley dice que tú no puedes ir manejando más de 100 kilómetros por hora, no vayas a 120 kilómetros por hora, no vayas a 140 kilómetros por hora. Bueno, mira, fíjate bien, lo que sucede es de que indirectamente tú estás dando un mal testimonio, no es directamente, pero indirectamente, un mal testimonio a todos los que te están viendo. Porque tú te estás resistiendo a la autoridad. Tú te estás resistiendo a la autoridad de Dios. Y fíjense, hermano, yo sé lo que estoy diciendo, porque a veces es muy tentador, hermanos, ir un poquito más rápido que el límite de velocidad. Pero si tú lo estás haciendo, tú estás violando una ley que está establecida ahí para tu bien, ¿ves? Y si tú estás resistiendo esta ley, tú estás resistiendo la autoridad que Dios ha establecido y por ende estás resistiendo también a Dios. Y no solo eso, hermanos, fíjense bien las implicaciones que esto conlleva. Siempre, hermanos, el obedecer a Dios trae bendición. Y el desobedecer a Dios, hermanos, es una ausencia de bendición. Va a traer repercusiones. Si tú vas en el carro con tus hijos y si tú vas manejando en una zona que es de 60 kilómetros, si tú vas manejando a 80, tú vas violando la ley. Tú vas violando la ley. Y no solamente eso, pero tú les estás enseñando a tus hijos indirectamente que no hay problema, tú puedes violar las leyes. Y tú estás dando un mal testimonio también a la comunidad, pero a tus hijos les estás enseñando que no tienes que obedecer todas las leyes que están establecidas por Dios. Y eso más adelante te va a traer consecuencias. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo, obedece a las autoridades gubernamentales. Porque si tú las desobedeces, si tú te opones a esas autoridades, a lo establecido por Dios resistes, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No estamos hablando de la infracción que te habla de la gente de tránsito. Estamos hablando de mucho más, y ojalá solamente fuese una infracción. Pero estamos hablando del testimonio que hemos perdido como cristianos. Estamos hablando del mal ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Dice, acarrean condenación para sí mismos. Entonces, en las leyes en general, hermanos, tenemos que ser obedientes.
Es que no nos gustan los trámites burocráticos. Yo lo sé. Yo créeme, yo lo sé. Y yo creo que